En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya están todos los que piun el Espíritu del Hijo de Ñallí y Ñazorán. Para que no hagan caso, vamos nosotros a hacer, si nos atropella alguna vaca, para que tengan una experiencia con el miedo, para después respetar a Dios. Dice, deseo ser una madre para ustedes, una maestra de la verdad, para que en la sencillez de un corazón abierto puedan conocer la inconmensurable pureza y la luz que proviene de ella, que destruye la oscuridad, la luz que trae la esperanza. Mensaje de Nuestra Señora del 2 de mayo de 2014. También quería leerles un poco sobre el Evangelio. Cuando los apóstoles, después de recibir el poder de expulsar a los demonios, venían tan alegres que cuando Cristo los vio, se llenó de alegría y empezó a hacer una pequeña oración. Te alabo, Padre, y te bendigo, porque estas cosas no has revelado a los sabios ni a los ricos, sino a los pobres y a los humildes. Y Cristo se refiere y dice a sus apóstoles, no se alegren, porque hasta los demonios se les someten. He visto a Satanás cayendo como un rayo, dice Jesús. Sepan que se les ha dado poder para dominar a las potencias diabólicas. Aquí en Medjugorje, dominan la potencia diabólica. Tienen esto cuando quieran hacer callar, tienen este poder. Pero tú, tu nación, tu país, miren que estoy todo mojado, imposible dormir toda la noche del frío. ¿Y a cuántas personas en el mundo están haciendo lo mismo? Que no tienen casa, no tienen lugar donde... Y yo no tengo una ropa de repuesto, están todos mojados. Y es imposible, tú vas a dormir y vienen las ratas, luego vienen los brujos, vienen los demonios. Enseguida las vacas nos van a atropellar y van a gritar huevo. Pero vamos despacio. Supongamos que yo caigo en el pensamiento de ellos. Ahí les he dado la razón, cómo es que hacen ellos esta brujería. Ahí tienen, cómo es que hacen. La fábrica, el cohete, ahí les he mostrado. Pero nosotros no somos breves, ni incapaces, ni sin sabiduría, sino que esto tiende en algo espiritual, que es la brujería. También le he demostrado la raíz, cómo los brujos trabajan día y noche y a quién invocan. Pero vamos despacio. Nosotros, como me decía el Señor, lo primero que vas a alzar es la fábrica humeando para decapitarlo. Cuando los chinos ven, lo primero que dicen, ya nos han pillado todo. Y ahí ya quedaron sin cabeza. Como decía, vamos nosotros despacio, porque lo que va a hacer la justicia ayer después de terminar la predicación, me dijo el Señor, la palabra de Dios los arreglará.
Y ahora estaba viendo las noticias que el dragón, miren ustedes cuando comenzó el problema Biden y los baístas, ofrecemos 50 millones por su rescate. Ojalá este dragón fuera 500 años de cárcel para que quede como escarmiento de los que rechazan la mano del Padre. ¿Se acuerdan cuando habíamos de negociar aquí? Pero vamos despacio. Miren que los vaidistas, la verdadera hipocresía, ofrecemos 500 millones por su rescate y ahora están haciendo, suelten a Barrabás, suelten a Barrabás. Si yo ahora mismo hiciera un censo, a ver, vengan todos los venezolanos que fueron extraviados de su país, los que están desaparecidos, verdaderamente asesinados, torturados, vamos a hacer y vamos a empezar a buscar en dónde están su cuerpo y su vida. Debe ser condenado por macabro, así lo llaman en su país, un macabro, un asesino de primera de los últimos tiempos. Y sabemos que es vaidista, miren cómo en el mundo entero, supongamos que yo caigo en el pensamiento de ellos. Cuando yo llegué aquí, la Virgen me había dicho, no comas, porque lo mismo que me están haciendo a mí, aquí el comunismo y allí son lo mismo. Aquí no comas huevo, no hagas esto. Después de 3 años, supongamos que yo caigo. En el pensamiento de ellos, porque ellos envían a su brujo y vienen dos. Y te empiezan a decir todos tus pecados, todo lo que vas a hacer. Bueno, yo caigo en el pensamiento de ellos, voy a hacer lo mismo. Voy por este camino. Tu paga está allá en la región de Yiyuam. Venta de órganos, campo de concentración, entre Dabanchen. De ahí viene tu pago y tu órgano. De ahí te viene tu... ya me entendieron. ¿De dónde viene el dinero para que ellos vengan a gritarte tus pecados? Y cualquier sabio te dirá, bueno, miren ustedes, estaba viendo un video ya desde Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ellos nunca levantan la mano izquierda a su prójimo, porque eso es antibíblico. La Biblia dice, no hagan justicia por mano propia, como lo hace Prevost todo el tiempo. Y aquí los prevotistas ya no saben, la gente ya no quiere ni ver eso. Y siempre los verdaderos santos padres tenían en la mano izquierda la vara con Cristo crucificado. El que va a hacer justicia es Dios. No hagan justicia por mano propia. Yo daré a cada cual según su merecido. Y siempre, por más que sean el diablo, el Lucifer, bendecían con la derecha. Lo que al Papa, que no es Dios, porque aquí se busca un Papa Dios, o que el Papa sea más que Dios como Lucifer, queriendo que haga justicia por mano propia y que todo el mundo le tema, y no, no es así, hermano. Vamos a ponernos en el orden. Bueno, vamos por este camino. En cada mundo que tú vas a hablar, en el mundo, por ejemplo, de Dios, es el único donde no existe el bien y el mal, sino que existe el amor y la justicia. Siempre los papas llevaban en la mano izquierda la vara, que significa profecía. No se apartará de ti la vara. Tus hermanos se postrarán ante ti.
El propio Israel profetiza: harás justicia a las naciones. Y también dice: el que gobernará con vara de hierro a las naciones. Y para que tú entiendas, ya he hablado en el mundo de los italianos, que por causa del gobierno yo no puedo condenar a todos. Que existen personas que antes de que yo naciera y mucho antes de que ya llevaban esta lucha espiritual, como decía, ni aunque yo me negara a mí mismo que yo no soy, y cada vez que salgo sale el sol, y cada vez que los milagros, como decía, Cristo está pasando. Y cuando Cristo pasa, sentirás con la salvación, los cálidos rayos del sol, la conversión, el movimiento, la vida en todo el día. Porque esto es cuestión de tiempo para esta brujería. Como me decía el Padre, deja que los corrija, porque no valoran lo que Dios le está dando, que es la vida. Mientras que el mundo entero está muriendo, ellos desprecian la vida. Pero vamos nosotros despacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sometemos a los brujos, como decía el Señor, cuando elevé la cruz, ni un chino pasará por aquí. Ahora la Virgen dice bien claro en los mensajes: mi hijo es el que porta la luz para llevar la esperanza en el mundo. Y miren ustedes lo que está pasando. Suelten a Barrabás, los bairistas. Y en todo el mundo donde hay comunismo hacen lo mismo. Defienden al culpable. Entonces, ¿qué es lo que esperan según la Biblia? Que los pueblos, los inocentes y las víctimas los maldigan a los pagados. Porque cuando tú culpas a un inocente y dejas libre al culpable, las naciones te desprecian y los pueblos te maldicen, dice la Sagrada Escritura. Ahora, ahí le hemos mostrado cómo es que hacen esto. Primero, con la fábrica china. Segundo, con el cohetito. Tercero, vienen los brujos caminando. Cuarto, los autos. Pero supongamos que todo eso no serviría si tú no conoces a quién están invocando. Si yo les sacara ahora mismo, suelten un F, un bomba o lo que quieran, y en todas partes donde vean que la fábrica hace humo, hagan callar. Esto enseguida se acabaría. En esta semana, cuando me levanté temprano, me dijo la Virgen: piensa en los trabajadores, que hay personas que me están viendo que deben de 6 a 6 de mañana, de 12 a 12, de 3 a 3, que no interesa el tiempo, el lugar ni el momento, que deben cumplir horario. Y miran a esas personas cómo van muriendo. Están dejando un hijo, una hija, una esposa, un sueño, una familia entera, seres queridos, que están siendo asesinados. Y me decía la Virgen: piensa en los trabajadores, que me sacrificara por ellos, los que están trabajando a esa hora. Como decía, ¿por qué los demonios no quieren ni escuchar los mandamientos de Dios? Ya había hablado que los niños tienen más de 3 etapas, 3 edades. Lo mismo pasa en el matrimonio, pero vamos despacio. Está la edad del nacimiento,
la edad del aprendizaje y está la edad del amor. Que en la edad del aprendizaje el niño debe conocer los 10 mandamientos. Por ejemplo, yo tengo un hijo. Mira, hijo, mira cuánto me estoy sacrificando por ti, lo que tú me estás viendo. No puedo dormir, las amenazas, los insultos sin documento. Cuando tú tengas todo, hijo, acuérdate de tu padre. Porque yo veo hijos en el mundo, mientras que su padre está a punto de suicidarse, debe hasta la cabeza más allá, viven en la miseria, su hijo nada en la riqueza. ¿Y para qué te sirve esa riqueza si no puedes tú ni salvar? En el caso lo primero, bueno, voy a terminar esto. ¿Será que el padre no educó? Porque el padre es el padre, el que debería de ordenar. Mira, hijo, necesito esto y punto, y rápido, y quiero aquí y ahora. Porque es el padre. Cuando eras pequeño, cuando no podías ni cambiar pañal, ni... ¿Será que el padre no lo ha educado como estamos haciendo aquí, Siracía 30? Así como el padre corrige, o la madre misma. Te he llevado 9 meses en mi vientre, hija, y ahora que nadas en oro y plata, estoy muriendo de hambre, de frío, de sed. Pero miren cómo van a hacer conmigo. Pero tranquilo, hermanos y hermanas, que si yo sé por quién me estoy sacrificando, si ustedes ven que yo nado en plata, en oro, en riqueza, y no ayudo, el cuarto mandamiento me condenaría. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que habla mal de su padre y de su madre, imagínense ustedes si el mandamiento condena el dejar morir a tus padres cuando uno puede ayudar, cuánto más al Padre del cielo. Están preparando el pino antes de que se manifieste en el nombre de Jesús. No se asusten. Estamos en la guerra. Ya comenzó la guerra. Hace 3 años atrás. Y como decía, antes de que nos disparen o la policía nos allane aquí, voy a tener que cortar en algún momento. El Padre, dice la Escritura, para que nosotros podamos tener una educación, nos golpeaba razonalmente. Como me decía anoche, no aceptarán este testimonio, el testimonio de Oliva, porque hablo tanto. Díganle a Sheinambu que calle y que empiece a rezar si no quiere que los terremotos lleguen hasta su casa. Por sus blasfemias en contra del Padre, todo el mundo sabe que es bairista. Miren cómo todos los bairistas atacan al Padre, a Trump y a los que están haciendo justicia. Hacer una obra de caridad, dar un poco de dinero, fingir misericordia, una falsa misericordia, es muy fácil. Pero hacer justicia, bienaventurados los que trabajan por la justicia, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Pero una cosa quiero hacer, quiero que me entiendan. Vamos despacio. Quiero sacarme de enfrente a los putos, a los homosexuales. Y tengo 3 opciones. Si invoco primero al Padre que me libre, o si invoco a la Virgen, a nuestra Madre, sus ideologías que destruyen la vida espiritual y son pasajeros. Génesis 3:15, tiene poder sobre Lucifer. O si invoco al propio Arcángel San Miguel para que me libre de estos homosexuales
que me rodean y que por todas partes en punta ellos van, compran, venden, hacen de todo para que la Virgen no pueda bendecir, para que el Padre no pueda manifestarse. Entonces, aquí les voy a leer esta la carta de los Macabeos. Dice claramente: escuchen, pido a los que lean este libro para que ustedes entiendan que no se escandalicen por estas desventuras. Deben pensar que esto ha sucedido no para nuestra ruina, sino para nuestra corrección de nuestro pueblo. En realidad, es señal de gran misericordia no dejar sin castigo a los pecadores. La gran y la verdadera misericordia, dice Dios a través de su palabra, es no dejar sin castigo a los culpables, como decían bien los 500 años de cárcel, para que quede como escarmiento esta clase de asesinos. Porque ayer habíamos hablado sobre cómo Dios trata en la palabra de Dios a los que no están bien, a los violentos, a los asesinos y a los impuros. Hemos hablado bíblicamente. Ahora van a decir, es igualito que Julano. Escuchen lo que Jesús dice. La palabra de Dios les arreglará. El que tiene, por eso Juan, no solamente Juan, veía en sus visiones cómo la palabra tenía un ejército. Se refería a esto, que la palabra de Dios va a arreglar a la fábrica, al cohetito, a los brujos, a los que me atropellan. Que cada vez que se pronunciaba, cada vez que Pablo predicaba, sucedían milagros extraordinarios y verdaderos milagros como conversiones eternales y salvaciones presentes alrededor de donde se difundía y se predicaba la palabra de Dios. Y si nosotros llevamos, bueno, ahí hemos demostrado cómo Dios actúa bíblicamente. Ahora, si bajamos la palabra de Dios en el mundo presente, si miráramos en el mundo actual cómo Dios trata a los pecadores, a los endemoniados y peores que los demonios, a los espíritus de hoy. Comencemos con Bergoglio, lo que tenemos aquí presente y ahora para los bergolianos. Así como decía, pónganle una silla de ruedas. Pónganle a Prevost una silla de ruedas. Porque el 99,9% de los homosexuales siempre terminan en silla de ruedas. Miren a Bergoglio, con un cáncer de ano en colon, y todo el mundo sabe eso porque no es bueno, porque hizo la voluntad. Sabemos por qué está así. No porque fue martirizado y perseguido y porque lo que me están haciendo, torturando, no, sino que todo el mundo sabe por qué está así. Con un cáncer de ano, en silla de ruedas, bebiendo y comiendo su propio veneno, mientras decía que vacunarse es un acto de amor. Imagínense ustedes qué barbaridad, qué locura. Vayan a preguntarle ahora a Bergoglio si vacunarse es un acto de amor. ¿Y por qué entonces el amor no tuvo poder sobre el veneno, sobre esta enfermedad?
¿Qué clase de amor mata, destruye, aniquila, desordena? Por eso decía a los rusos, si ellos fueran un verdadero mal o un error como aquí los llaman, primero ya me hubieran matado a mí y ya se hubiera acabado el mundo. Segundo, ellos mismos hubieran construido fábricas, cohetitos chinos, ¿no? Y enviar brujos y ya se hubiera acabado la respiración del mundo entero. Error, dice según la sabiduría, es el idólatra. Y ustedes pueden preguntar al patriarca Kirill, a los sacerdotes, ¿alguna vez los rusos o en este momento le están matando, le están persiguiendo? Se adoran a sí mismos y eso, los putos se adoran a sí mismos. Tú te adoras a ti mismo por el simple hecho de que no busca en el mundo entero un exorcista, un religioso, una persona laica que tenga poder sobre ese demonio que tienes en tu corazón. Hace mucho tiempo ya te hubieras liberado. Yo he conocido personas que después de salir de la homosexualidad tuvieron 5, 6, 7 hijos. ¿Y por qué los que fueron putos tienen tantos hijos? Porque donde van la mafia le tratan de puto y su defensa son sus hijos. Y es una cosa maravillosa como Israel, tu reinado, ¿quién te va a servir, a cuidar, a amamantar? Son tus hijos. Esa es la promesa, la primera promesa que Dios da. Multiplíquense, llenen toda la tierra. Damos espacio nosotros porque los enemigos están pasando. A lo menos aquí nosotros no somos verdaderos tontos. Ser bueno es una cosa. Amar al prójimo y ya saber que son de la mafia es otra cosa. Pero ser tonto, tentar, valvum, bobo, que significa, o mongólico como ellos dicen, significa el que tienta a Dios. Y aquí nosotros hacemos todo lo posible. Imagínense, ayer le estaba preguntando al Padre, la gente pide el 100% del sol, ¿por qué no le da a la gente? Que algunos se desaniman y solamente cuando tú sales sale el sol, cuando tú te escondes ya salen todos los brujos a matar a la gente. Y el Padre me responde, acuérdense de mí cuando se les queme todo, hasta la cosecha, cuando se desesperan de tanto calor, que sí, estamos trabajando para eso. Pero el Padre responde y dice que ese tiempo, los 365 días, un año entero, no va a llover, va a ser de sol. Está para el tiempo de la construcción, cuando se comience a construir, el Padre responderá. Imagínense ustedes, en el primer año más de 300 días de sol cuando yo llegué. En el segundo, en el tercero, la gente hasta manifestaciones hacían de tanto sol en el mundo entero. Porque ellos no manejan, que, por ejemplo, los pececitos, los animales que viven en el mar, necesitan calor para sobrevivir. Solamente piensan, para eso se te ha dado un árbol, una casa. Y si nosotros vemos cómo Dios trata en el mundo actual a los blasfemos, calumniadores, a los luciferanos y peores que los demonios. Un ejemplo, ahí tenemos claro, actual, de Bergoglio. Miren ahora otro ejemplo a Biden y a los baidistas. Como decía
Miren ustedes y anoten, hagan un censo en tiempo del mandato de este dragón Maduro. ¿Cuántas almas han muerto? ¿A cuántas personas ha asesinado? ¿Y cuántas personas han huido de su país? Y miren a quién están dejando como inocentes y a quién están culpando. Otro ejemplo claro que tenemos ahora y el que está a la mira es Zelensky. El Padre ha hablado y ustedes saben cuando el Padre habla no tarda en cumplir su promesa. Que según su movimiento el Padre va a ir respondiendo. Otro ejemplo claro tenemos el de Biden. Cáncer de próstata. En el mundo de la mafia eso sería lo peor de las humillaciones. La silla de ruedas, el cáncer de próstata. Miren aquí, cuando tú, y quiero enseñar a los buenos, los nobles y verdaderos humildes, como me decía la Virgen, humíllate a los italianos porque necesitas para la construcción. La Virgen les necesita para construir el santuario de la Virgen. No podemos ser mal agradecidos. Recuerden que los italianos me trajeron aquí en casa. Por culpa de uno o dos traidores no podemos culpar a todos. Solamente quiero que escuchen esto y sigan. Nunca ustedes culpen a la Santa Cruz, como están haciendo los peores que el diablo, los luciferanos. Cuando tú veas que una persona se está santiguando, santíguate. Las ancianitas, las madres antiguas decían, cuando ves al diablo, santíguate para que se vaya. Por el pecado mío o de las videntas o de las personas, nunca tú culpes a Jesús crucificado. Por más de que se mueva, antes se movía Bergoglio, los bergolianos o ahora los prebotistas. Mira que Bergoglio pasará, Prevost pasará, pero la Santa Cruz, la palabra de Dios, nunca pasarán. Un solo pensamiento, una sola palabra, una sola obra, que es el corazón de Jesús, que es Dios. Dejen que ellos hagan lo que les corresponde, o si no, no se cumpliría la palabra de Dios. Vamos despacio. Cuando tú veas que alguien te muestra la cruz, adora a Dios. No te agaches. Miran cómo están terminando lo que siempre le muestran su órgano. Y eso es mucha alegría para los chinos porque ellos trabajan en eso, venta de órganos. Si tú vieran lo que están haciendo a los niños vendiendo sus órganos, es terrible. En Davanchan, ahí entre Yijuan y también entre la frontera entre Rusia y China. Vayan a ver ustedes a quién adoran. El ídolo aquí, si yo quiero someter a este pueblo, primero debo someter a Jinping. Y ya todos están sometidos, porque la esperanza y quien en ellos piensan siempre cuando tú haces un movimiento es, maldito el hombre que confía en otro hombre, lo que yo siempre aquí enseño a las personas, que no pongan su confianza en las personas humanas, sino más bien en nuestro Creador. Si tanto nos supera y tanta belleza Dios ha dado a la creación, imagínense ustedes cuando estamos delante del Creador. Por eso dice el primer mandamiento es amar. Porque lo más sencillo, lo que yo no puedo pagar en penitencia, lo paga mi pureza. Y lo que no puedo pagar en pureza, lo paga, he dejado padre, madre, casa, esposa, hijos, que siempre hay una reserva. Pero vamos directo, el Padre
está hablando en mi corazón. Escucha lo que dice y discierne si es el Padre el que habla. Dice el Padre que un día había un águila de alas extendidas, de diferentes colores. El águila cortó una parra, llevó en un lugar, plantó, lo sembró al lado mismo de un río de aguas. Sentí una flecha aquí. Estoy disparado. Escuchen cómo el demonio se manifiesta. Solamente los que tienen visión, como decían un niño, si tú vieras cómo los demonios te golpeaban mientras predicaba, hasta que le trajo agua bendita. Y bueno, el águila plantó, dice, al lado de un río. Floreció la rama, se extendió hasta el cielo, dio fruto el 100%. De norte a sur, a este a oeste. Luego dice, hubo otra águila de grandes alas, de diferentes colores. Vino, cortó una parra, lo llevó, lo plantó y dio frutos. Llegó hasta el cielo. Y el Señor, el Padre, pregunta a los que le escuchan, ¿será que prosperará y triunfará estas ramas? ¿No lo cortará el propio águila de sus raíces? ¿No se secará y no se acabará, como el mundo lo llama alegoría o lo llama también enigma? O para los que van a juzgar, la verdadera palabra es Dios es como el misterio doloroso, es misterio. Que de mí y de ti depende. Porque miren cómo los demonios son expertos en cortadores. Cortador de inspiración, de oración. Han estudiado, manipulado. Estamos siendo víctimas de un circo donde los payasos, según así como la palabra de Dios se mueve, como dicen aquí, haremos que sea como donde yo vivía aquí. Todas las personas que se asemejan, como hablan, gritan, cantan, lloran. Aquí hay un circo de error. Según lo que yo voy hablando y lo que el gobierno va a ir. Ahora, quiero que me atienda una cosa. Ya que José de Arimatea volvió, cuando llegué aquí, las personas que me están ayudando para sobrevivir, comer y arroparme, miren que el mundo entero está comiendo y arropándose. No solamente yo. Miren el sol. Te está dando la vida y al mundo entero. La libertad, el amor, la paz, la alegría que vale la pena dar. Y esas personas que son muy rápidos, y pues te ima porque los polacos son los que están mandando cerrar de mí todas las puertas, los secuestradores, los comunistas. Si no son los chinos, son los polacos. Y como tú siendo croato, a quien tú mismo has enseñado, vas a tener miedo. Lo único que le falta, como decía un pensamiento, con razón que eran muy rápidos, son los polacos. Lo que tú mismo le has enseñado cuando tú, como decía, solamente te falta don de reconocer la ivaleterío cuando es muy rápido, como decía Mbappé, lo deben tumbar antes de salir, porque si sale ya no lo alcanzan. Porque miren, ahora van a mover Francia para atacarme, como decía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre amado, Dios Todopoderoso.
conjuro y perjuro al espíritu de venganza de los comunistas. Aquí solamente voy a necesitar un antisicario y en algunas partes del mundo, porque el diablo está furioso. Y consagro al Inmaculado Corazón y al corazón de Jesús a todos los sicarios que van a ser enviados por Jinping, por, ya sabemos, los gairistas, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que beban su propio veneno, por la intercesión del Arcángel gloriosísimo San Miguel. ¿Quién como Dios? Nadie es como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie es como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie es como Dios. Porque tú debes manejar dos cosas. Primero, la violencia, el espiritito de amenaza. Ahora ya hemos vencido esto. La amenaza. La visión se debe cumplir. Primero debe pasar el gobierno y debe decir todo, hasta lo que voy a decir. Inteligencia, ¿cómo ellos saben lo que yo voy a decir? Yo veo los videos de las videntas y ellos siempre dicen lo mismo. Yo ya sé también lo que ellos van a decir, pero yo no soy tonto. Esa es la píldora, ese es el remedio, esa es la solución, ese es el corazón, lo que necesitamos. La oración, el ayuno, la penitencia, la vigilia, la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos. Como decía, miren, he hablado de la materia, utilizan autos, fábrica, cohete, hierro, plata, de todo utilizan, hasta el cuerpo humano, pero eso no sirve sin el espíritu. Recuerden que primero existió el espíritu y lo que nosotros debemos saber. Por ejemplo, yo estoy aquí en la casita y el padre me dice, te están viendo. Yo nunca le pregunto, ¿será que está en la escalera o pusieron alguna cámara? O esto que van pasando entre 1000 o entre 10.000 o entre los 500.000 que están ahí en los hoteles, me están viendo como A o B motivo. Yo nunca le digo al padre, pero cuando el padre dice, te están viendo cuando comes, cuando duermes, y yo no soy maestro de la ley. Por ejemplo, yo suelto gas, ¡bum!, o hago mis necesidades. Yo no soy maestro de la ley. Porque todo el mundo, todos los cristianos están haciendo lo mismo. Y miren cómo se burla de mí y hacen lo que yo hago, pensando ellos que yo voy a caer en la trampa de ellos. Yo no soy tonto. Es mejor tirar un pedo que enfermarse o hacer tales cosas. Sé libre. En el amor todo se entiende. Ahora aquí les voy a explicar una cosa. Quiero que me atiendan bien. Cuando te pregunten ¿por qué todos están callados? Respóndele, porque Dios ha hablado. Y aquí hablará el verdadero león, no un gatito, un horno, un jimpiniano, un pagado. No hablará aquí un espía, sino un verdadero. Y quiero que hagan penitencia, sacrificio, oración, dejen casa, padre, madre, se sacrifiquen, den todo lo que tienen por mí para que yo pueda. La última prueba que estoy queriendo demostrar es un aparato que detecte, el detector de, ¿cómo se llama este? Sí, del chip, para demostrar aquí en vida que si eso es verdad, yo quiero dar un paso, quiero retirarme de esta vida. Yo conozco a mi Padre, sé quién es Dios. Si yo no lo hice consciente, libre y voluntariamente, eso no sirve ante Dios. Todo el mundo, el año pasado cuando he dicho, a ver, jóvenes, Dios, el mundo de Dios,
porque Dios me conoce a mí y todos los que son de Dios, porque si yo fuera homosexual, Dios sería el primer homosexual. Y todos los que verdaderamente cómo desprecia al diablo, cómo lo trata de los primeros días a Lucifer por destruir la familia. Todo el mundo sabe la lucha que estoy llevando, por qué me expulsaron del seminario, por qué tanto asesinato, por todo lo que he pasado, viene de los putos, esta persecución. ¿Y cómo tú vas a acusarme? Porque quiero que me atiendas bien, esto quiero que lleves bien. Como decía, ¿cómo se mata a Bergoglio? Con la oración. Y aquí voy a demostrar, estoy buscando para que encuentre en vivo aquí que tú mereces la verdad y la verdad plena. Para no estar calumniándonos, porque aquí todos nosotros nos movemos a base de pruebas, de fruto, de milagros, significa mirar, de ver, de oír, de sentir, de vivir, de palpar, de lo real. Es como esto. Bueno, el Señor me está diciendo lo más importante. Voy por este camino. La materia, el cuerpo de nada sirve. ¿Por qué la Virgen dice, oren, oren, oren? Y aquí quiero explicarle por qué todos los retiros que yo he hecho siempre lo hacía gratis y cómo movía millones de personas en todo el país, visible e invisible, ángeles. Porque en el día de la votación siempre y solamente hay dos opciones: Dios o el diablo. Y el pueblo es quien elige, pero ¿saben qué es lo que pasa? Que en el día de la votación esa máquina es del diablo. Por eso la Virgen dice, el mundo llegará al culmen de la corrupción. Por eso Trump, segundo año, habla con Putin, cómo él se mantiene en el poder. Con qué máquina votan para que sea más justa. O qué papeles, documentos utilizan para tener pruebas de quién fue el verdadero ganador. Para que tú ya vayas trabajando ahora que tienes poder, ¿verdad? Para que esa máquina en el día, la próxima votación, no te roben como lo están haciendo y lo van a hacer en el mundo entero. Y lo han hecho. Pregúntale ahí a Putin, a Kim, cómo ellos hacen. Escúchame bien una cosa. ¿Por qué los retiros son gratis? ¿Y por qué la palabra de Dios se debe cumplir cuando dice claramente los pecados de los pecadores cayeron sobre mí? Atiéndeme bien aquí. Cuando nosotros hacíamos los retiros eran libres, cualquiera podía venir. Y los del gobierno enviaban asesinos, prostitutas, espías, ladrones. Y todos esos pecados caían sobre mí, lo que está pasando aquí. Que todos los pecados de la humanidad me culpan a mí. Se prostituye, nos vende, hace esto, que aquello. Y si tú dices que yo te vendo, entonces ve a investigar. Nosotros, el segundo santísimo, recibimos de Europa la ayuda para techar el santísimo. Eso es ayuda. Supongamos que yo voy junto al párroco. ¿Y cuánto me darás para entregar a los cristianos? Ahí hay un trato. Pero porque si yo hablo con los franciscanos, soy Judas. Hablo con los diocesanos, soy Judas. Hablo con, qué sé yo, la policía, Judas. No está ahí las cosas. Que hay una enfermedad aquí que se debe desmantelar.
que se debe desarmar, que Judas nació para ser Judas. Pero si está pidiendo ayuda para construirte una casa, no es ni para él ni para mí, sino que es para ti. Vayan a investigar. No miren a los bairistas que aparentemente nos han destruido, mandándonos echar a todos la parroquia. Pero si Dios no hubiera permitido, yo no hubiera estado aquí, hubiera estado ahí. El plan de Dios es perfecto y sabe lo que hace. Antes de que se cumplieran esos problemas, yo ya sabía, aquí ya lo has hecho todo. 3 años de evangelización, basta. Debes seguir. 15, 20 días después los demonios se le ha dado poder y se cumple la palabra de Dios. Quiero que me atiendas una cosa. En esos retiros, nosotros hacíamos gratis. ¿Por qué gratis? Aquí van a entender los que quieren que trabaje, que esto. Está bien. Como decía Oyapodan de Igeumi, van a hacer de ti lo que quieran. Un burro. Los verdaderos traidores se están manifestando. Atiéndame bien aquí. Ahí venían gente de toda clase. Pero ¿por qué la Virgen trabajaba para que la gente conociera a Dios? Porque es el pueblo el que va a elegir a la cabeza. Y es el pueblo el que va a pecar o que va a cumplir la voluntad de Dios. E iban de todo y cada cosa que pasaba, se robaba, era yo el ladrón. Se mataba, era yo el asesino, como aquí. Sucedía cualquier cosa, el culpable era Dios, los profetas. Dios. Nunca ellos decían, somos nosotros los culpables porque le hemos atropellado, hemos trabajado la fábrica china, hemos el cohetito, miren, todos estos brujos son nuestros y por eso hay hambre, hay peste, hay muerte, hay guerra, hay destrucción. Y miren lo que ahora me van a hacer. Me van a torturar, encarcelar, perseguir. Estaba viendo que en ninguna parte, en todo el mundo me están cerrando las puertas. ¿Por qué? Porque ellos mismos están haciendo. Y el Padre dice, déjame que los corrija. Ahora, en ese retiro iban de todo, prostitutas, novilleras, homosexuales, putos, de todo. Y la gente mala culpaban a los inocentes y dejaban como culpables, imagínense ustedes, a los inocentes. Dejaban libre a los culpables. Y en ese retiro la gente, porque no podemos culpar, den gratis lo que han recibido. Gratis, como yo tenía tiempo, iba a las personas que conocían, que tenían la capacidad que como Salomón Dios les daba, o podían ayudar, o los que han robado, para que devuelvan a su pueblo. Dar de comer al hambriento, dar de vestir espiritualmente, Jesús, que haya cuántos drogadictos, como decía, cuántos encarcelados, cuántos asesinos, cuántos asaltantes se puede atajar aquí. Porque la carne no sirve de esto. Como decía, yo fui llegando en un lugar, vino la policía, vino con la moto ametralladora, todo el mundo boca abajo. Estaban entre 30. Al día siguiente entre 100 estaban. La violencia trae más violencia, multiplica, da trabajo y con la boca llena contaban lo que le hicieron y película armaron. Y cuando yo fui llegando con una pala, excavé, bueno, trabajo. Y la gente decía, hubo un exorcismo aquí, ni uno solo había quedado en ese tiempo. Por la oración, la Virgen decía, si no quieres ver a ninguno de esos drogadictos, ayuna. Si tú quieres que se convierta tu esposo, tu hija, tu padre, tu madre, reza, sacrifícate, deja a tu padre, tu madre, abandona tu pueblo y empieza a seguir a Dios, a buscar a Dios, que el que busca encuentra, el que llama
se le atiende. Y gracias a ese retiro se movían, se sacaba el sol. Y la gente, porque si tú no haces esos retiros, no solamente la gente muere, sino que pierden todo el sentido. Y los que me van a ver van a decir en su corazón, ya me enviaron en Brasil. Y yo te pregunto, ¿por qué no me envían aquí en Medjugorje? Aquí se aparece la Virgen. ¿No ha dicho la Virgen lo que comencé en Fátima, lo llevaré a cabo en Medjugorje? La causa es la Virgen. ¿La Virgen nació en Brasil? No, la Virgen nació en Nazaret. ¿Jesús nació dónde? En Colombia. O en Perú, como dicen. Jesús nació en el mundo de los judíos. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Dios se hizo un judío. Hasta el propio Dios dijo, Dios no me envió a los paganos. No es bueno echar la comida de los hijos de Dios a los perros, a los perritos. Nos trató como perros, sin fe, sin amor, sin paz, sin moral, sin educación, sin cultura, sin física, sin cuántica, sin nada. Y la mujer era tan sabia que era su discípula y seguidora. Dijo, Señor, hasta los perritos comen. Miren, somos como los perritos que están cayendo de la migaja de Dios a través de los judíos, de su palabra. Jesús se hizo hombre y habitó en medio de nosotros, dice Juan. La carne, la palabra se hizo hombre. Esto era una trampa. A las 7 tocaron la campana, ahora a las 7:30 tocaron nuevamente. Para que los prebotistas andan diciendo nosotros estamos haciendo ja, 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 ja. Entonces para salir aquí, y se dan señales subliminales, mensajes subliminalistas. Cuando me saquen de aquí y me atropellen nuevamente, solo ustedes vean quién es el culpable. Que Dios no quiere esto, que Dios no quiere la muerte de nadie. ¿Y por qué ellos tanto? ¿Por qué el cohetito chino tanto quiere salir atrás? El pac quieren hacer tanto el ruido aquí. No le crean, están gritando. Somos nosotros. Le están dando mensaje para asustarte a ti y decirte, lo tenemos controlado. Y yo te pregunto a ti, ¿será que yo, porque el diablo existe, ya no voy yo a creer en Dios? Porque ahí sale el cohetito, porque la fábrica sale, yo voy a dejar de hablar. O voy a dejar de ver a las... Miren, millones y millones de demonios yo veo de aquí que las videntes están rodeados en el video. Y yo nunca dejo de ver. No porque ya me tienen controlado y no, ya no voy a ver a las videntes. Están locos, ¿qué les pasa? Están poseídos, endemoniados. Vamos a hacer todo del demonio. Es como apagarte la luz, dejar de darte la comida, dejar de darte ropa. Es como asesinarte eso, dejar de ver a las luces. Si quieres luz, ahí tienen a las videntes. Si quieren pan, ahí tienen a los profetas. Si quieren amor, ahí tienen. Ni nunca, ni en la otra vida yo dejaría de ver ni de oír los mensajes o el movimiento de las videntes, porque ella misma ha dicho, y estoy viendo en mi corazón, me van a pegar, me van a echar, pero recuerda una sola cosa, hija mía, hijo mío, en la verdad. Los amo en la verdad, dice Jesucristo, por boca de Juan. No en la mentira de esto que ellos mismos están haciendo y quieren hacerse del héroe. ¿Será que por eso yo voy a dejar de ver o de oír? Escuchen cómo están diciendo hasta los nombres de quien yo conozco y cómo dan gracia a los espías. Y cómo no se les va a acusar de horno porno, de jimpiniano, si ellos mismos son los peores, si ellos mismos están haciendo. Y si ellos mismos son los que nos van a echar todo de aquí. Yo te pregunto. Y para no llenar tu corazón solamente, como dice el Padre, no quiero estar siempre reprendiendo
porque morirían. Gracias a estos demonios, estamos a un paso de estos vergolianos de ir al cielo, de ser acuchillado, asesinado. Anoche no pude dormir de frío ni ropa. ¿Ah? ¿Y ellos qué hacen? Escuchen cómo están, arropados. Ahora tengo que estar todo el día rezando para que no me maten aquí, no me atropellen. Pero ya el mayor dragón maldito ya está encadenado. Que el Padre del cielo nos proteja y nos guarde de estos demonios. Pedimos entonces al cielo, como aquella visión que tuve, que Dios está enviando legiones de ángeles para custodiar alrededor de tu casa, de tu familia. Que nadie va a tocarte. Recuerda la palabra de Dios, que ni un solo pelo cae sin el permiso de Dios. ¿Y qué es lo que van a decir estos demonios? Falso. Ve porno. Delante de lo que tú mismo estás viendo y oyendo, ellos están negando. Pero ¿en qué mundo estamos viviendo? Ahora están llamando a la policía. ¿En qué mundo vivimos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como decía, tuve una visión que los benedictinos tienen su cabeza debajo del polvo, como el avestruz. Que tienen cabeza de polvo. ¿Qué quiere decir? Que están pensando según la tierra, que estudie, le falta ciencia, le falta saber hablar. ¿Y tú para qué estás? Estudia la Sagrada Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías no sabían ni hablar. ¿Pero qué tenían? Fidelidad, que aquí llaman, como dice, no quiero ni decir. Tenían valentía, tenían paz verdadero en el corazón, que es la oración, el amor. Tenía la obra de Dios, que es el corazón mismo de Dios. Entonces, ¿tú para qué estás? Tú has estudiado. Como decía la videnta, sí, lo justo que necesito, dice la Virgen. Y sí, de aquí que yo quiera un astronauta, un exégeta, un científico, bueno, para eso están los que han estudiado. ¿Quieres fidelidad? ¿Quieres oración? ¿Quieres amor? ¿Quieres cultura? Ahí está la raíz. Ya a sus hijos, a mí me corresponde, o a ti, lo que le falta, ya ellos hicieron la base. Entonces, vamos a terminar con esto para que no solamente el tiempo, sino que se nos va a hacer lo que a nosotros nos corresponde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.